Canal Historias de la Biblia presenta Abigail, la mujer inolvidable. Hay personas y hay ciertas personas. Algunas personas pueden cambiar el rumbo de tu vida para siempre cuando las conoces. Eso fue lo que le sucedió a David cuando conoció a su mujer especial, Abigail. Esta historia sucedió después de que David perdiera a su mentor, Samuel. Primera de Samuel 25, versículo 1. Murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David, y se fue al desierto de Parán. Primera de Samuel 25, versículos 2 a 3. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Hay 4 tipos diferentes de riquezas: lo que posees, lo que haces, lo que sabes y, lo más importante, tu personalidad y lo que representas, las riquezas del carácter. Nabal era extremadamente rico, pero su riqueza se medía solo por las posesiones materiales que tenía, el tipo más bajo de riqueza. En la época de la cosecha de las ovejas, era tradicional ser un tiempo de generosa hospitalidad hacia los demás, y se celebraba con un banquete con comida más que suficiente para todos. Este hombre se llamaba Nabal, que significa tonto, y en el antiguo Israel los nombres solían asociarse con el carácter de una persona. No se sabe si Nabal recibió este nombre o si se lo merecía, pero vivía de acuerdo con él. En cambio, la mujer de Nabal, Abigail, poseía una belleza increíble y una profunda perspicacia. La Biblia elogia mucho a Abigail, diciendo que es hermosa, y las únicas mujeres con esta frase hebrea son Raquel y Esther. Es asombroso que un hombre como Nabal se casara con una mujer tan excepcional. Primera de Samuel 25, versículos 4 a 9. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: Subid a Carmel e id a Nabal, y saludadle en mi nombre, y decidle así: sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos, y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y callaron. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. David hizo esta propuesta porque prestaba un valioso servicio a Nabal, protegiendo sus rebaños cuando eran frecuentes los ataques de los filisteos. Podría parecer que David estaba haciendo algún tipo de regateo, pero en realidad prestó un servicio excelente y útil a Nabal. Mientras Nabal esquilaba sus ovejas, David esperó el momento oportuno para solicitar el pago por los servicios prestados. Protegió a los pastores y rebaños de Nabal durante mucho tiempo, pero no esperó recompensa hasta que Nabal ganara dinero esquilando ovejas. David envió a 10 jóvenes, mostrando cortesía en su petición. Lo hizo a través de mensajeros para que Nabal no se asustara. Los envió con el saludo «Paz a ti», lleno de amor y generosidad, para que Nabal no se rindiera por miedo o amenaza. Luego leemos que sus pastores estuvieron con nosotros y nada faltó. Esto demuestra que David hizo su petición apropiadamente y mostró paciencia al proporcionar a Nabal un recibo detallado por los servicios prestados. David recordó a Nabal la tradición de dar, que implica la siega y el esquileo de las ovejas. Luego le pidió: da lo que tengas en la mano. David no exigió a Nabal una contribución especial ni estipuló un precio, sino que simplemente lo dejó a la generosidad de Nabal. Los mensajeros de David esperaban en ese momento una respuesta. Primera de Samuel 25, versículos 10 a 12. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo:
¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Era imposible que Nabal no conociera a David, pues David era muy conocido en todo Israel. El hecho de que Nabal decidiera no reconocer a David pretendía ofenderle directamente. Nabal preguntó con un lenguaje más común en nuestra sociedad, ¿quién se cree que es? Leemos en la Biblia que hoy hay muchos siervos que se separan de sus amos. Nabal siguió despreciando a David, alegando que era un siervo desobediente, lo cual era una farsa. David siempre se defendió con impecable prudencia cuando se ofendía a su honor. Nabal demostró ser un hombre mezquino e indiferente. En lugar de ver todo como perteneciente al Señor, lo veía todo como suyo. La generosidad no comienza con el pensamiento, esto es mío y lo compartiré contigo. Cree que, puesto que todo lo que posee pertenece al Señor, tú también tienes derecho a una parte. En 1 de Samuel 25, versículo 13 de la Biblia, David dijo a sus hombres, cada uno levante su espada. Así que cada hombre levantó su espada. David también levantó la suya y unos 400 hombres lo siguieron, mientras que 200 se quedaron atrás con provisiones y refuerzos. David dijo entonces a sus hombres que cada uno empuñe su espada. David recibió la respuesta de Nabal exactamente como pretendía, como una gran ofensa. David era un fuerte luchador y guerrero, lo que demuestra que Nabal no estaba tratando con un cobarde o alguien sin importancia. Si David estuviera hablando en nuestro idioma actual, habría dicho a sus guerreros, agarren las armas. David estaba preparado para la lucha. No es un momento importante para David y no responde de la manera que el Señor querría que respondiera a un insulto o incluso a un ataque. Dios quiere que soportemos los insultos con amor y bondad, devolviendo su mal con nuestro bien. Esto es difícil, pero honroso. David no trató a Nabal con la misma consideración y paciencia que a Saúl. David fue capaz de mostrar amabilidad y paciencia con Saúl, pero parece que le resultó más difícil hacerlo con alguien a quien consideraba a su mismo nivel o por debajo de él. Aproximadamente 400 hombres acompañaban a David. David no se acercaba a Nabal para hacer una declaración, sino para eliminarlo. Por ello, él y sus hombres se armaron, dejando a algunos de los suyos atrás para custodiar las cosas que dejaban y servir de refuerzos. 1 de Samuel 25, versículos 14 a 17. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, «He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle». Los insultó. Uno de los criados que vio la respuesta de Nabal a los hombres de David, le dijo a la esposa de Nabal, Abigail, que Nabal había insultado a los hombres de David y por extensión a David. Insultar significa tratar con lenguaje despectivo. La escritura estaba claramente escrita en la pared para que la leyeran los siervos de Nabal. Estaban seguros de que David no toleraría semejante ofensa sin reaccionar. Le pidieron a Abigail que tomara alguna medida, no solo por ellos, sino también por el bien de la casa. Nabal era tan grosero que no se podía hablar con él, eso estaba claro. ¿Por qué no le preguntaron inmediatamente a Nabal? Aún no se había escrito el libro de los Proverbios, pero conocían la verdad de Proverbios 17, versículo 12. Es mejor encontrarse con una osa a la que le han robado los cachorros que con un hombre sin sentido ocupado en su necedad. Así que hicieron esta apelación de vida o muerte a Abigail. De 1 de Samuel 25, versículos 18 a 20.
Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: «Id delante de mí, y yo seguiré luego». Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Abigail actuó con rapidez, era una mujer sabia y perspicaz. Consciente de que el tiempo era importante y de que había que hacer algo cuanto antes, hizo los preparativos necesarios. Abigail hizo lo que Nabal debería haber hecho, pero no lo hizo. El hecho de que Abigail pudiera reunir tanta comida en tan poco tiempo demuestra lo rico que era Nabal. Si ya había tanta comida disponible, la grosera respuesta de Nabal a David es aún más decepcionante. Primera de Samuel 25, versículos 21 y 22. David había pensado: ¿de qué me ha servido proteger la propiedad de este hombre aquí en el desierto? No le robamos nada y así me paga la ayuda que le presté. Que Dios me castigue si no mato hasta el último de esos hombres antes del amanecer. David dijo: pero me ha pagado mal por bien. David era justo, pero no recto. En su corazón había verdad, pero no en su mente. Si me voy por la mañana será de todos. Esto dejó clara la decisión de David. Planeaba matar a Nabal y a todos los hombres de su casa. Era la respuesta esperada. Los propios sirvientes de Nabal lo esperaban. Primera de Samuel 25, versículos 23 a 31. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y prostrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: «Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos, y todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora este presente que tu sierva te ha traído a mi señor, sea dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová. Y el mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por el príncipe sobre Israel, entonces, señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi señor, y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva». Abigail consiguió mantenerse oculta de David hasta el momento en que se encontraron cara a cara. Como el paisaje era montañoso, pudo bajar la colina permaneciendo oculta, por lo que parece que Abigail fue la primera que divisó a David. Y cuando David la vio por primera vez, ella se postró ante él, conduciendo un gran grupo de personas y algunas mercancías. David estaba ansioso y enojado, cuando de repente, inesperadamente, una procesión de regalos vino hacia él, encabezada por una hermosa mujer que se postró ante él. Esto hizo que David y toda su compañía se detuvieran inmediatamente, sobresaltando a David. Abigail bajó rápidamente del asno y se postró ante David hasta tocar el suelo. Se presentó de forma humilde, no como una superior, sino como su sierva, por lo que era bastante humilde. Con su astuta acción, contribuyó a reforzar su caso. En cuanto se enteró de la emergencia, actuó con rapidez, sin perder tiempo. Reconoció que el tiempo era esencial en esta situación y actuó de inmediato. Asumió la culpa de la situación de David diciendo: «En mí, señor mío, en mí queda este pecado». Ella respetaba a David, cosa que Nabal no hacía, y pidió permiso para hablar antes de comenzar su apelación. Expresó hábilmente su esperanza de una solución favorable, llevando casi inconscientemente a David al resultado que deseaba.
Le hizo un regalo a David, pero fue lo bastante astuta como para decir que era para los jóvenes que le seguían, no para él. Si decía que era para David, daría la impresión de que solo le interesaba el dinero y que con él podría recuperar su dignidad, lo que sería una ofensa. Abigail hizo su petición de perdón de forma clara y directa. Por favor, perdona la transgresión de tu siervo. Abigail habló bien del carácter de David, a pesar de que en ese momento estaba agitado y enfadado. Ella ensalzó el carácter de David, presentándolo como superior a su situación actual. David es un guerrero del Señor y no hay maldad en él durante sus días. Abigail recordó a David la promesa del Señor para su vida de que tendría un hogar estable. Aconsejó a David que mirara más allá de las circunstancias actuales y se fijara en la promesa más importante de Dios. Abigail advirtió a David que no actuara de manera que se arrepintiera, recordándole que no debía derramar sangre sin causa. Ella sugirió que David evaluara el resultado de su acción actual y lo terrible que sería, lo cual fue un movimiento bastante inteligente por parte de Abigail. Y quizás eso fue lo mejor que dijo Abigail. Suplicó a David que pusiera el problema en manos de Dios, en lugar de buscar venganza. Abigail cometió algunos errores en su apelación a David, como criticar a su marido ante David sin su consejo o aprobación previa. Ninguna mujer debería criticar hacia su marido ni ningún marido a su mujer. Se puso a disposición de las futuras consideraciones de David, posiblemente de forma inapropiada. Cuando el Señor haya bendecido a David, le habrá pedido que se acuerde de ella. La vida de David estará ligada al Señor y las vidas de sus enemigos serán arrojadas como piedras de una onda. Este es quizás el punto más importante del llamamiento de Abigail, que hizo de una manera extraordinaria. Dijo: David, tú eres como un fardo bien atado por el Señor. Tus enemigos son como piedras que el Señor arrojará. Esto invita a David a actuar como un hombre cercano a Dios. David necesitaría 400 hombres para hacer algo que Dios haría tan fácilmente como lanzar una piedra de una onda. Esto le recordó a David una ocasión en la que confió en Dios para la victoria cuando mató a Goliat. A través de sus sabias palabras, Abigail dirigió la atención de David desde Nabal hacia el Señor. El llamamiento de Abigail a David fue tan poderoso porque lo elevó en lugar de abatirlo. Destacó la vocación, el destino y la integridad de David, pidiéndole solo que reflexionara sobre si sus acciones estaban en consonancia con su futuro y su integridad. Primera de Samuel 25, versículos 32 a 35. Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: Sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Con su valiente, rápida y sabia apelación, Abigail impidió que David pecara, pues él sabía que Dios le hablaba a través de Abigail. A David le enseñaron una buena lección. Nuestros sentimientos heridos nunca justifican la desobediencia. Cuando otros pecan contra nosotros, podemos sentirnos justificados al pecar contra ellos, pero nuestros sentimientos heridos nunca nos justifican. David también puede dar gracias a Dios porque Abigail le recordó su destino de gobernar Israel con rectitud e integridad. Si David hubiera matado a Nabal en su casa, habría dañado permanentemente la reputación de David entre los israelitas, haciendo que se preguntaran si podían confiar en él. También habría sellado su destino a los ojos de Saúl, ya que por primera vez David habría dado a Saúl una razón legítima para perseguirlo como criminal. Bendito sea tu razonamiento y bendita tú. Es importante recordar que Abigail no acudió a David con las manos vacías. Su apelación fue práctica, pues pagó a David lo que le debía. Cuando David lo recibió de Abigail, reconoció que Nabal había pagado la cuenta y que no quedaba nada pendiente. David conocía la bendición de ser preservado del pecado. Es ciertamente una bendición ser perdonado de nuestros pecados, pero es aún una bendición mucho más increíble ser preservado del pecado. Primera de Samuel 25, versículos 36 a 38.
Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal, y murió. Nabal hacía honor a su nombre, era un necio, su vida corría grave peligro, pero su mujer y sus criados lo sabían y él no. Comía y bebía como si no pasara nada y no le importaba nada en el mundo. En este sentido, Nabal representa al pecador que rechaza a Dios, a pesar del inminente juicio de Dios. David habría matado a Nabal y Dios juzgará al pecador que siga rechazándolo. La vida de Nabal podría haberse salvado si tan solo hubiera invitado a David a este magnífico banquete. La codicia y la insensatez de Nabal fueron su perdición. Su corazón se paralizó y se volvió como una piedra. El Señor hirió a Nabal y murió. La sabiduría de Abigail salvó tanto a Nabal como a David, pero no pudo salvar a Nabal de la ira de Dios. Nabal nunca estuvo fuera del alcance de Dios y cuando llegó el momento, Dios proveyó para él. En 1 Samuel 25:33, David agradeció que la súplica de Abigail le impidiera vengarse. Esto demuestra que David no necesitaba vengarse. Dios era más que capaz de hacerlo. En 1 Samuel 25, versículos 39 a 44. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: «Bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza». Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: «David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer». Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: «He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor». Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Laís, que era de Galim. David sabía que la muerte de Nabal era el juicio de Dios, y decidió dejar que el Señor se vengara en lugar de vengarse él mismo. Ese fue el momento en que le pidió a Abigail que se casara con él. En 1 Samuel 25, versículo 31, Abigail pidió a David que se acordara de ella. David se casó con ella. ¿Era eso inapropiado? ¿No estaba David todavía casado con la hija de Saúl, Mical? En 1 Samuel se explica que en ese periodo David no estaba casado con la hija de Saúl, pues éste la había entregado a otro hombre para que perjudicara a David. David la traería de vuelta, como se explica en 2 Samuel 3, versículos 13 al 16. Por lo tanto, Abigail no era la segunda esposa de David, sino la primera. Podemos aprender valiosas lecciones sobre las relaciones a partir del ejemplo de Abigail. En primer lugar, pidió inmediatamente a David que perdonara a Nabal. En segundo lugar, actuó con rapidez y le dijo a David que no quería cargar con la responsabilidad del asesinato. En tercer lugar, vio a David y su relación desde una perspectiva divina. Y finalmente, buscó el bienestar de David y le dio palabras alentadoras.